días. Buenos días, padre. Buenos días, ¿cómo estamos? Todavía Buenas existimos, tardes. padre. Buenas tardes, se ve que amanecieron muy temprano, porque Pues ahora sí. ya tardes, padre. Son Buenas las 12:15. tardes, padre. Ya vamos a empezar. Muy Buenos bien. días, padre. Allá una vez yo viví con una familia. Señor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes a Muy todos. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues ya estamos aquí esperando empezar. Le vamos a dar. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, pues le vamos a dar medio minuto a los que se están conectando, porque ya es hora. Muy bien. Así es. Sí, ya tiene 30. Bueno, ayer por leerles lo referente a Teresita del Niño Jesús, se me olvidó rezar. Yo les leí un pedacito también de Evangelii Gaudium. Ahora vamos en el mismo libro de Canta la Mesa, capítulo 15. Te agradezco, Señor del universo, se llama así. Termina con una oración de San Bernardo, el fundador del CIST allá en Francia, acuérdense. Y con esa vamos a empezar esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco, te adoro, Señor del universo, porque tú me has glorificado, me has honrado, me has colmado, me has hecho pasar del nada al ser, me has dado la libertad, has purificado mi inteligencia, has dilatado mi visión. Hasta ahí la oración de San Bernardo. Pero yo añadir, Señor, tú has puesto en mi corazón el deseo de conocerte más y ampliar cada día más mi visión. Conocerte a ti es conocer más a mis hermanos y conocer a mí, para que al final terminemos todos alabando tu nombre. Así sea. Muy bien. Acabo de encontrar otro libro, aquí entre los míos, ya no sabía yo que lo tenía, de Canta la Mesa. Se llama El alma de todo sacerdocio. Dice aquí, páginas tanto para el clero como para los seglares. De este libro, seguramente fue un regalo del padre Vargas, porque el padre Vargas, yo trabajé mucho con él, unos años, y me dejó una pequeña herencia. Le dijo a su hermana que cuando él muriera, me invitara a escoger los libros que yo quisiera de su biblioteca. Y como él tenía la misma especialidad que yo en la exégesis bíblica, pues entonces recogí los libros que yo no tenía, porque él sí tenía. Y entonces, pues hice una biblioteca más amplia. Me tomé unos 200 libros que me regaló él. Había mucho que los que yo quisiera. Bendito sea Dios. Y pues eso es una ¿cómo se llama? Una herencia que yo no había esperado. Pero sí una gran amistad con el padre Marcos. Bueno, vamos a continuar. Dijimos que hoy entrábamos a la parte más importante, el enunciado ideológico anterior a la parte propiamente doctrinal que empieza en el capítulo 3. Se los voy a señalar después. Seguramente, Pablo, todavía podemos colocar estos versos dentro de lo que se podría llamar la apología de Pablo.
vendiendo frente a los que lo perseguían. Pero ahora ya lo va a hacer desde el punto de vista doctrinal, teológico. Lo último que oímos, que ustedes leyeron ayer, fue en relación con la munición que le hizo a Pedro, porque no había sido suficientemente fuerte para mantenerse junto a los que estaban bautizados ahí, que eran de origen pagano. El último verso es el verso 14. Está dividido en dos partes. Entonces, por eso voy a empezar en la segunda parte del verso y así ya nos metemos a la parte propiamente doctrinal. Dice, si tú, le está diciendo Pablo a Pedro, Eisú Judaios Hipagon Etnikos Kaituhos Ses, si tú siendo judío, vives como pagano y como judío y no como judío, ¿cómo quieres cómo te atreves a inclinar a los demás a que judailicen? O sea, a que también ellos se porten como judíos. En otras palabras, sé honesto, sé siempre verdadero, sé auténtico, está diciendo Pedro. Y ahí termina la primera parte que hemos analizado exegéticamente. Y hoy vamos ya al centro, ahora sí. ¿Qué me dice Judaio que ex etnon jamartoloi? Dice, nosotros somos judíos por naturaleza y no gentiles pecadores. Etnon jamartoloi. Conociendo pues que el hombre no se justifica ex ergo nomo por las obras de la ley, a través de la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús precisamente para justificarnos en la fe en Cristo y no en las obras de la ley. Vamos a detenernos aquí porque estamos entrando al terreno central de la tesis paulina. Primero, repito lo que ya tuve que decir ayer por una pregunta de un seminarista. ¿Qué cosa es ser justo en la mente del judío antiguo? Porque está hablando Pablo, él antes que nada es judío. Ser justo es vivir la amistad con Dios, pero obtenida mediante el cumplimiento de los mandamientos. La amistad, pues, entonces, como una especie de exigencia, porque me porté bien, porque tuve en cuenta los mandamientos de la ley de Dios, del Sinaí. Los 613 mandamientos habían ido poco a poco elencando las diversas generaciones desde el Sinaí, 1250, hasta el tiempo de Cristo, 1200 años de trabajo legislativo, podríamos decir. Varias constituciones, desde luego toda la ley, la Torá del Pentateuco, en los diversos documentos, unos del siglo X, siglo IX, yavista, eloísta, el deuteronomista del tiempo del siglo VIII, finales del siglo VIII, antes de Cristo, y el sacerdotal, que seguramente es después de la llegada
de Babilonia, más aún desde el siglo V, por allí, por el tiempo de Esdras, porque Esdras llega a Jerusalén por el año 423 antes de Cristo. Entonces, varias constituciones. Después de todo, tampoco podemos decir que estaba mal el asunto, porque si aquí entre ustedes hay algún abogado, sabe que lo que voy a decir es verdadero. Las leyes, conforme pasa el tiempo, se van haciendo obsoletas. Es necesario cambiarlas o reestructurarlas. Y ustedes, bueno, eso lo sabe todo abogado, pero todos sabemos que el Código del 17, o sea, la Constitución del 1917, tiene muchas cosas que dan risa, porque ya están completamente pasadas de moda. ¿Por qué? Porque los 8 millones de mexicanos que se dedicaban al campo en ese tiempo y al pastoreo, pues han cambiado. Ahora somos 120 millones que nos dedicamos a muchas cosas. Entonces las leyes ya se quedaron atrasadas. Alguna vez alguno dijo que había que hacer otras leyes, hacer otro código de ley. Pero por lo pronto ya ustedes saben a qué se dedican los legisladores: a parchar las leyes, a ponerlas al día. Exactamente. Bien, pues los israelitas lo hicieron así a través de las constituciones, pero también a través de la enseñanza oral, transmitiéndola oralmente. Acuérdense que entre ellos no había muchas escuelas, había apenas 2 escuelas en Jerusalén, y eso solo en Jerusalén. La mayor parte de la gente era analfabeta. Entonces, pero de todas maneras, sumando todas las leyes que se habían ido corrigiendo a través del tiempo, ya para el tiempo de Jesús eran 613. Un buen israelita tenía que conocerlas para poder vivir en amistad con Dios. Regreso al tema. Para un judío, la amistad se gana cumpliendo los mandamientos. Si Dios, ya dije ayer, Dios expresa su voluntad a través de los mandamientos y tú los aceptas y los cumples, pues estás en amistad con Dios. Dije que todavía en los escritos del Nuevo Testamento por ahí se escaparon algunas expresiones. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso 5, dice que Zacarías e Isabel eran justos delante de Dios porque cumplían los mandamientos. Así dice. Bien, también puse ya el ejemplo de Jesús, ya no lo repito porque Él es la sede y la fuente de toda la nueva inspiración frente a la ley. Acuérdense, a propósito del encuentro con el jefe, aquel de los fariseos y escribas, los mandamientos se reducen a amar a Dios y amar al prójimo. Y esta es toda la ley y todos los profetas. Toda la ley se reduce a la actitud de amor a Dios, a la actitud de amor al prójimo. Más tarde Pablo, ya lo veremos en Romanos, dice: la plenitud de la ley es el amor. Entonces, vean cómo Pablo no está predicando por sí mismo, sino apoyado en el mismo Cristo. Ahora sí, ya podemos entrar. Entonces, aquí en la página 140, dice: tema dogmático de la carta. Algunos consideran estos versos como parte del discurso de Pablo a Pedro. Ya lo expliqué eso. Ahí lo ven. Los judíos de nacimiento, Fisei, que está mal escrito porque ahí tenía otra letra, es sí, la primera letra, Fisei, es un dativo de relación. El sustantivo es Fisei, Fisis significa naturaleza. Aquí está el dativo, pero es con la primera letra, es sí. Los judíos de nacimiento, Fisei,
dativo de relación, son los que descendiendo de Abraham se han circuncidado al 8º día y se opone a la expresión a los judíos de gracia del capítulo 3, verso 9. O sea, hay otros judíos o que Pablo considera a otros como judíos también porque tienen la fe de Abraham. Dice en el verso 9, así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente. O sea, y se está refiriendo a la nueva descendencia de Abraham, que somos todos los creyentes. Pero aquí en concreto, ahí en el verso 9, pero aquí en concreto se refiere, Fisei, a los judíos por nacimiento y los que fueron circuncidados al 8º día. El texto hablaba de los judíos en sentido estricto y carnal, Fisei, cuyos privilegios reconocen Romanos 3:1 y 9:4, contraponiéndolos a los gentiles. Porque la frase dice, ya lo oyeron ustedes, la frase dice, ¿cómo se llama? La frase dice, nosotros somos judíos de nacimiento, es decir, por naturaleza, y no gentiles pecadores. ¿Por qué se les llama pecadores a los gentiles? Allí tienen el texto, no lo olviden. Tobías capítulo 13, verso 7. A los pecadores, a los gentiles les llama pecadores porque no tienen la ley, según es escrito, y no teniendo la ley no tienen nada que cumplir y por lo tanto son pecadores. Tienen otro texto más, tienen el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, verso 44, siglo II antes de Cristo. Se les llama pecadores porque no poseen la ley. Ahí está. Digo eso para que vayan entendiendo parte por parte los versos. Eidontes del verso 16, aquí está. Eidontes de Jotiu de Cayuntai Antropos exergo nomu, ¿sí? Sabiendo nosotros que no se justifica el hombre por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ese eidontes viene de oida, seminaristas, porque quiero que cuando estemos en el examen me entiendan bien. Acuérdense que es un verbo defectivo que solo tiene perfecto. Y el perfecto es oida. Y se conjuga. Oida, oidas, oidamen, oidate, etc. Y significa es sabido, porque es perfecto, es sabido. Pero acabo de decir aquí que ese eidontes del verso 16 se refiere a los judíos cristianos del verso anterior. Es participio de perfecto, pero tiene sentido de presente. Aquí tiene sentido de presente. Sabemos, en lugar de decir hemos sabido. El hombre no se justifica, se refiere al presente, no al día de la parusía. Significa que no se hace justo, es decir, no se llega a la amistad con Dios. Ex ergon nomo. Pablo ya pasó de la apología sencilla a la teología, a la reflexión. Para todos aquellos que habían llegado de Jerusalén les advierte desde el punto de vista doctrinal que andan dudando precisamente del cambio radical que los cristianos de las iglesias de Galacia han obtenido después del bautismo. Les está diciendo, recuerden, por favor, que el hombre no llega a ser justo cumpliendo la ley. Ya sé que a ustedes mismos les está costando trabajo entender lo que estoy diciendo, porque a nosotros, y les dije ayer,
nos enseñaron los mandamientos desde el día de la primera comunión. Y todavía cuando queremos hacer un buen examen de conciencia recorremos los mandamientos y nos estamos encontrando que para Cristo ya no sirven y para Pablo menos. O sea, porque los mandamientos son ayudas externas, lo fueron desde el Sinaí, para que la gente entendiera la alianza, que eso sí era el corazón de lo que sucedió allá en el Sinaí, fue lo más importante. Entendiera la alianza, es decir, el pacto de amistad, de conocimiento mutuo y de amor entre el pueblo y Dios. Eran una especie de balones para caminar, pero son ayudas externas, instrumentos que no condicionan el interior del hombre. Por eso muchos fueron infieles a la alianza. Y muchos creyeron que lo más importante que recibieron en el Sinaí fueron las tablas. Ya habíamos hablado atrás de ello en Corintios. No, lo más importante fue que firmaron una alianza de amistad, un pacto de amistad con Dios. Y por lo tanto, la amistad, le decía yo ayer a una pregunta de un seminarista también, la amistad con Dios sigue las mismas reglas de la amistad que tengo yo con las demás personas, que tienes tú con las demás personas. Nos conocemos, nos tratamos, sin darnos cuenta nos gusta cada día más nuestra presencia. Intercambiamos eso que los muchachitos de ahora llaman vibras. A mí me gusta mucho la palabrita, vibraciones internas sin darnos cuenta de simpatía. Nos hacemos simpáticos mutuamente y terminamos siendo amigos. Y la amistad no nos costó ningún trabajo. La amistad es un regalo de Dios. Tenemos muchos conocidos, pero no todos son nuestros amigos. El círculo de nuestros amigos es corto y a veces hay personas que no tienen amigos. Pero la amistad siempre será un regalo. No tienes ni siquiera que agradecerla. Bueno, a Dios sí, pero a la otra persona pues se dio. Así como se dan las antipatías naturales, se dan las simpatías. Simpatia, pato significa pasio en latín, es el conjunto de sentimientos que condivididos con el otro te dan como resultado la cercanía y llegas a desarrollar una amistad que pues tan grande que puedes decirle a una persona: oye, me voy a ir 3 meses, ahí te dejo las llaves de mi casa. Hasta allá, o sea, porque la amistad implica completamente confianza en la otra persona. Bien, ¿por qué digo eso? Porque quiero que me entiendan, porque hoy es exactamente un día muy importante para entender las 2 cartas que vamos a explicar, Romanos y Gálatas. La amistad con Dios sigue la misma dialéctica de la amistad humana. Nadie se la gana por méritos personales. Nadie puede cumplir los mandamientos y exigirle a Dios que sea su amigo. La amistad no se exige, la amistad se vive. Y se vive, sí, como dije, con mucho agradecimiento, pero es un regalo de Dios. Ahora sí podemos entender la expresión, porque la amistad con Dios no procede de las obras de la ley. Estoy en el primer párrafo de la página 141 hasta arriba. Ex ergo nomo, que acabo de tomar del texto griego, lo acabo de leer, ¿me entienden? Entonces la amistad con Dios no viene de las obras de la ley. La preposición indica fuerza derivada del ejercicio y práctica de la ley. Ex quiere decir no viene de la fuerza misma de la ley. Ex, esa es la preposición. Nomos
es el conjunto de normas manifestativas de la voluntad de Dios. Los rabinos las habían reformado y aumentado a 603, que como ya dije, sostenían una gran veneración por la ley, pero creían que si Dios expresaba su voluntad a través de ella y el hombre la cumplía, llegaba a ser justo. El único camino, pues, en el Antiguo Testamento para llegar a la amistad con Dios era conocer las leyes y cumplirlas. Pero Pablo les está diciendo a los venidos de Jerusalén, es que ustedes vienen a trastornar el evangelio que yo ando predicando. Si esto ya se comprometieron con Cristo a través del bautismo, entonces es a través del bautismo que Dios manifiesta su amistad con ellos. Ya no es a través del cumplimiento de la ley. Por eso más abajo dice, conociendo pues que no se justifica el hombre por las obras de la ley, estoy leyendo el verso 16, lo estoy leyendo en griego, sino a través de la fe en Jesucristo. Por eso nosotros hemos creído en Jesucristo para que nos justifiquemos por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Lo vuelve a decir porque Pablo sabe que está explicando algo nuevo para esa gente que tiene que entenderlo. Repite otra vez la misma expresión. La fe en la actitud de aceptación de Cristo como Hijo de Dios supone pues que has puesto la fe es antes que nada la pistis en griego, es la confianza plena y total que has puesto en Cristo, que has puesto en Jesús de Nazaret. Voy despacio porque quiero que me oigas, porque ese es el núcleo. Es la confianza plena que has puesto en Jesús de Nazaret, porque lo has aceptado como Mesías, Mesías, participio del verbo machá, que significa ungir, derramar aceite en la cabeza como se hacía a los reyes en Israel. El participio es Mesías, que nosotros decimos en español Mesías, que después la Biblia de los 70 tradujo machá, que es ungir, lo tradujo por grio, en griego, grio con ji, ro, yota, omega, grio, derramar aceite sobre la cabeza significa lo mismo. Y el participio, si todavía se acuerdan de su gramática, es ungido. Grio, el participio de grio es Christos. Entonces, yo creo que Jesús de Nazaret es el Mesías o el Cristo, como quieras llamarle. Estás hablando o en griego o en hebreo o en griego. Yo creo que él es el Mesías, el que anunció Natán en el capítulo 7, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14 y siguientes. Allí nace el mesianismo. Ojo, hermanos, si quieren conocer las raíces de todo, el mesianismo nace, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14 al 16. Y de allí se va a ir extendiendo a lo largo de los siglos, desde el año 1000 hasta la llegada de Jesús, a través de la predicación de los profetas. Entonces yo creo primero que Jesús es el Mesías, que iba a traer la paz, la justicia, el amor y la abundancia espiritual y material. Y segundo, yo creo que Él es mi Salvador, como lo vamos a ver adelante. Él vino a salvarme, Él vino a rescatarme. La palabra salvar tiene un origen físico, porque todo lenguaje que hablamos nosotros tiene su origen en la dinámica de la vida física.
se llama salvavidas allá en el puerto, al que arriesga su vida para salvar a alguien que se está ahogando. Antes que nada, salvar es rescatar a alguien de un peligro. Ese es el origen como se llama físico de la palabra, del verbo sozo en griego. Sozo es salvar. De allí viene la palabra soter, que significa salvador. Yo creo que Jesús es mi soter, porque me salvó. No solamente es mi Mesías, no solamente es Cristo, es también Salvador, es soter. Recuerdo que había un padre que ya murió, jovencito, fue mi alumno, de allá de la Sierra Norte, tenía mucha facilidad para las lenguas, pero su papá le puso Salvador y se apellidaba Sotero. Y le decía yo, ¿que tu papá no fue a algún cursito de griego, hijo? ¿Por qué te puso Salvador Sotero? Porque significa lo mismo. Salvador Sotero, 2 veces Salvador. Bueno, ya murió, que en paz descanse. Tenía de ver muchas facilidades para las lenguas. Él cuando nació hablaba solamente totonaco. Aprendió a hablar español. Después yo le di francés y era el que mejor hablaba el francés de mi grupo. Y le di griego y también. O sea, tenía muchas facilidades. Pero se llamaba Salvador Sotero, así de pasada. Bueno, entonces yo creo que eso está quedando claro, ¿no? Entonces, se necesita, yo he encontrado la salvación a través de la fe en Jesucristo. A través de la fe en Jesús, el Cristo. Fíjense muy bien que en el texto original va separado, no se dice Jesucristo, sino Jesús el Cristo, es una confesión. Jesús el Salvador, Jesús el rescatador, también más adelante vamos a encontrar el verbo agorazo. Agorazo es ir al mercado, agora es mercado, Cristo fue al mercado y compró mi libertad. Como quien iba en ese tiempo al mercado y compraba un esclavo para darle, para su uso personal y después a lo mejor para darle la libertad. Esa imagen le va a servir a Pablo también. Muy bien, entonces estamos aquí todavía en la página 141. Nadie no será justificado por nadie. Es cita del Salmo 143 que tienen aquí en el ¿cómo se llama? Entre las citas del capítulo segundo del Salmo 143. No entres en juicio con tu siervo, pues no es justo ante ti ningún viviente. Oigan bien la frase porque voy a sacar una conclusión para toda su vida y los voy a liberar de sus escrúpulos. San Pablo la utiliza muy libremente aquí y en 3:20. Encontramos los mismos conceptos en el Salmo 130, verso 3. Eso, por favor, allá en su casa en la tarde me hacen favor de refrendar estos capítulos porque aquí no nos da tiempo. Y en el Salmo que conocen muy bien, que se llama Miserere, o sea, Miserere, ten misericordia de mí, en latín. Es el Salmo 51, verso 7. Los compositores de estos salmos, que yo les llamo poetas, porque esos son canciones poéticas, los salmos, reconocen que son dignos de castigo de Dios, guiándose por la estricta justicia. Por eso imploran su misericordia. Ten misericordia de mí, Señor. Crea en mí un corazón nuevo, dice el Salmo 51. Porque ante ti, Señor, no es justo ante ti ningún viviente. Voy a decir una frase que quiero que la apunten y la tengan siempre en cuenta para toda su vida. La justicia que nosotros utilizamos es darle, la justicia conmutativa, es darle a cada quien lo que le corresponde.
Esa es la justicia. Pero en Dios no existe. La justicia en Dios es su misericordia. Oigan bien esa frase. La justicia en Dios es su misericordia. Porque si Él quisiera darnos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, pues ahora sí, como decimos vulgarmente, Dios nos libre. Somos pecadores. No, Dios no ejerce su justicia sobre nosotros. Dios ejerce su misericordia. Entonces, para que te libres de muchas situaciones interiores. Faltan más salmos, el 143 dice lo mismo, el 98, ahí puse algunos nada más, que no leyó el hermano Lutero, como lo vamos a ver en la carta a los romanos. No llegó a leer todo esto, porque ya los antiguos tenían esa idea, los compositores de estos salmos, que se hicieron muchísimo tiempo antes de que Pablo y antes de Cristo, que a Dios no se le pide que haga justicia sobre nosotros, se le pide que ejerza su misericordia. Los interlocutores de Pablo son los gálatas, perturbados por los falsos predicadores judaizantes. Verso 17, lo leo, verso 17. Dice, porque si... Dice, antes de terminar, el 16 termina diciendo, porque las obras de la ley no se justifica toda carne, pasa SARS. Toda carne quiere decir ningún hombre, porque por las obras de la ley no se justifica ningún hombre, pasa SARS. Toda carne. Si pues buscando la justificación en Cristo, encontramos que somos pecadores, entonces, ¿ara Christos hamartías diáconos? Pregunta porque está ahí una interrogación. ¿Acaso Cristo es un servidor del pecado? Entonces está preguntando a los judíos que andan revolviéndole el agua a Pablo. Entonces, queriendo nosotros justificarnos, encontramos que después de ser bautizados quedamos iguales. Quiere decir que Cristo es más bien un servidor del pecado. Y termina diciendo, me genoito, de ninguna manera. Me genoito es absit en latín. No, de ninguna manera. Cristo no es servidor del pecado. Y leo lo que tengo acá escrito en la página 141. Los interlocutores de Pablo. Algunos han querido regresar a la economía judía, desconfiando de lo que ya obtenido en Cristo, de lo que ya habían obtenido en Cristo. Lo han hecho porque no creyeron que hubieran sido justificados mediante el bautismo y quisieron asegurarse volviendo a la antigua economía de la ley. Pablo les pregunta, ¿acaso Cristo será entonces ministro del pecado? Porque Él lo sacó del régimen de la ley, sin concederles nada nuevo. Fue inútil su muerte. El bautismo no significó nada. ¿Acaso Cristo estaba al servicio del pecado? Lo dejó igual. Por lo tanto, muchos de ustedes quieren otra vez regresar a la circuncisión y al calendario de la liturgia antigua y a las leyes que marcan todas las constituciones. ¿Que habiéndose hecho cristianos no pasó nada nuevo? La pregunta sigue en el aire. ¿Cristo acaso es un servidor del pecado? ¿Les prometió acaso y no les cumplió? Seguimos haciendo preguntas. Es decir, los dejó a nivel de gentiles pecadores otra vez, o sea, no pasó nada, no los transformó radicalmente. De ninguna manera, dice, me genoito.
La expresión es un subjuntivo auristo de ginomai, genoito, ginomai, que en latín se traduce absi, es decir, lejos de eso. Al contrario, Cristo los transformó radicalmente por el bautismo. Ya no necesitan, por lo tanto, la circuncisión que andan ustedes predicando. Los Gálatas, al regresar a la ley antigua, verso 18, ahora vamos al 18, estábamos en el 17, ¿dónde está el 18? Ya lo encontré. Sigar ha catelusa tauta. Si una vez destruidas estas cosas, oigan bien, alguien otra vez las reconstruyo, si habiendo yo renunciado a las leyes del Antiguo Testamento, el día que me adherí a Cristo, y otra vez las reconstruyo, entonces me constituyo yo mismo en transgresor, porque una vez llegado a Cristo, destruyo lo que había yo obtenido y regreso a lo antiguo. Me constituyo en un transgresor. Eso dice el verso 18. Si los Gálatas al regresar a la antigua ley, verso 18, página 142, segundo párrafo, rehaciendo lo destruido, se han vuelto transgresores, pues primero abandonaron el viejo régimen, primero se fueron de las leyes, creyendo en Jesucristo como fruto maduro de la esperanza por la fuerza interna de la misma ley, porque la ley los había llevado a Cristo. Y ahora, abandonando la nueva economía, es decir, la economía de la salvación en Cristo, regresan a sus antiguas prácticas. Las imágenes arquitectónicas, los conceptos son altamente teológicos porque usa el verbo oikodomeo, que es construir. Pero la imagen es teológica. Toda la ley se orientaba hacia Cristo, Romanos 10:4, ya tendremos oportunidad, y era relativa y temporal. Gálatas 3:24, vamos a leerlo porque quiero que quede claro, porque allí dice que la ley era como un pedagogo. Vamos a leer el verso 24. Eso se los está 3:24. ¿Dónde está el 3:24? Acá está. Ya lo vi. Pero la escritura, si se nos 22, 23, 24, acá está. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada a Cristo. A partir de aquel somos justificados por la fe. Pedagogo en griego, hago, voy a dividirles la palabra. Hago significa llevar, conducir. Y paidion significa niño. Paidion es un niño. Entonces, pedagogo es el que lleva a un niño de la mano. Es el que le enseña a caminar por la vida. Ese es un pedagogo. Aquí está utilizando la imagen Pablo, a propósito del verso 18, más tarde lo va a reafirmar en el 24, está diciendo que la ley tenía como finalidad, Romanos 10:4, a Cristo. Durante 1250 años la ley está preparando psicológicamente a la gente para que la llegada de Cristo. La ley había sido como un pedagogo que los había llevado como a niños pequeños hasta la plenitud de los tiempos, que vamos a ver adelantito. Era como el pedagogo que los había llevado a Cristo. Toda la ley se orientaba hacia Cristo y era relativa y temporal, pedagogo. O sea, por un tiempo, no era para siempre. Los
pedagogos dejan de serlo cuando el niño crece. Una vez más, la referencia a sí mismo es retórica. Trata de poner más en relieve las acciones de los Gálatas. Verso 19, porque vamos verso a verso. El verso 19, otra vez aquí en el ¿cómo se llama? En el texto, dice: yo, pues, me he muerto por la ley dianomum. Fíjense bien, está en genitivo, porque dia pide genitivo, por la ley, nomo en dativo, otra vez, la misma palabra. Yo por la ley he muerto a petanon, he muerto a la ley. Yo fui un fariseo. Yo era un cumplidor de la ley, pero me di cuenta que la ley no me iba a llevar a donde tenía que llevarme. Por eso dejé la ley y abracé a Cristo. Por eso morí a la ley, para vivir en Dios. Gina Deo sos seso, para vivir en Dios. Morí a la ley para vivir en Dios. Y ahora en Cristo estoy crucificado, sin estauromai. Y ahora estoy en Cristo crucificado, es decir, yo ya le pertenezco totalmente a Cristo. Mi hombre viejo, más adelante lo va a decir, mi hombre antiguo, el que cumplía leyes, el que estaba sujeto a la circuncisión, esperando algo de llegar a la amistad con Dios a través del cumplimiento de esas leyes antiguas. Ese Pablo, ese Saulo, vamos a llamar así, ese Saulo ya acabó, ese ya se terminó, ese ya está crucificado con Cristo, ya le pertenece a Cristo. Verso 19, y veo lo que escribí. Ciñe la argumentación del verso anterior, la fortifica. Haber abandonado la ley para ir a Cristo ha sido conforme a la misma ley, pues ya que la ley no es absoluta, sino medio e instrumento de Dios, en sí misma comporta una dinámica progresiva. Esa es la frase principal. La ley en sí misma comporta una dinámica progresiva. No es solución en sí misma, nos lleva de la mano para llevarnos a algún lugar. Pero una vez que yo me llevo a Cristo, yo ya no voy a regresar a la ley, porque si habiendo destruido todas estas cosas, estoy regresando a los versos anteriores, las vuelvo a reedificar, entonces me vuelvo un transgresor de la misma ley. Yo ya había dejado todo por Cristo, y si regreso a cumplir las antiguas leyes, quiere decir primero, que Cristo es un servidor del pecado, porque no sirvió para nada su sacrificio, ni tampoco la aplicación de su sacrificio a través del bautismo, y quedé como igual, me engañó. Y por otra parte, siendo la ley en sí misma una especie de dinámica que me llevaba de la mano para que yo llegara a algún lugar, y en este caso el lugar era encontrarme con Cristo, y no me encontré con Él, entonces la ley no me sirvió tampoco. Por la ley de Moisés he muerto a la misma ley, porque esta me empujó a salir de su ámbito para llegar a la verdadera justificación. Llegar a la verdadera justificación. Esa palabra probablemente no la habían oído. Justificar viene del latín justum facere. Hacer a alguien justo. La ley tenía como objetivo hacer a alguien justo, pero no tenía la fuerza para hacerlo. Entonces esa justificación yo la encontré en Cristo, dice Pablo, ya que la ley era perentoria, era pasajera,
Era pedagogo, otra vez se repite 3:24, para conducirme fuera. Por eso Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. No se olviden del 10:4 de Romanos, porque es como la frase nuclear, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. A partir del verso 20, Pablo vuelve a referirse a sí mismo. La crucifixión con Cristo es una muerte real a todo lo pasado, a la vida de la ley, al pecado y al hombre viejo. Veamos el verso 20. Dice el verso 20. So de uketiego. Yo vivo, yo ya no vivo. Es Cristo que vive en mí. De el emoi Christos. Es Cristo que vive en mí. Yo ya no vivo. Primero dice que estaba crucificado con Cristo y ahora dice, yo ya no vivo en mí. Es Cristo que vive. Yo ya no vivo en mí mismo, sino es Cristo que vive en mí. Y luego sigue y sigue luego después sigue el verso 20. Joden minson en sarki. Ahora yo vivo en la carne, en la fe, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y paradontos, que me amó, caiparadontos, geauton, hyper emu, y se entregó por mí. Y se entregó por mí, se refiere a la muerte. Por eso vivo ahora en Cristo, estoy completamente entregado a Cristo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, ¿me entienden? Este es el núcleo de todo el párrafo, ¿me entienden? Por eso ya termina el verso 20 diciendo, Depende del paquete que tenga. a ver, hablen por favor. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? No, si pueden apagar su micrófono. Bueno. Y termino con el verso 21. ¿Cómo se llama? El verso 21. Y yo no, dice el verso 21, no he hecho inútil la gracia de Dios. Si pues he encontrado la justicia por medio de la ley, entonces Cristo murió gratuitamente. Entonces Cristo murió gratuitamente. Si yo hubiera encontrado, fíjense bien, y así termina el verso 21, yo no le entendería por qué Cristo tuvo que morir por mí. Si yo hubiera encontrado la justicia por medio de la ley, ¿para qué hubiera muerto Cristo? Pero como no encontré la justicia por medio del conocimiento de la ley, y acuérdense que Pablo va a decir después en Filipenses, yo era intachable según la ley, o sea, yo cumplí toda la ley, toda mi vida, porque yo era un buen fariseo, era hijo de fariseos. Cumplí tanto la ley que fui circuncidado al 8º día como manda la ley. Si la ley me hubiera bastado, yo no me hubiera salido de ahí. Pero termina diciendo en el verso 21, entonces todo hubiera sido inútil y Cristo hubiera muerto también inútilmente. Hubiera muerto gratis, dice aquí el texto. Dorean, es decir, gratuitamente. Bien, pues hasta allí es el texto principal de la carta a los Gálatas, la introducción a la parte doctrinal. ¿Alguna pregunta?
Porque este es el núcleo central. Si ya le entendieron, qué bueno. Si no le entendieron, busquen entenderle. Porque este es el núcleo del cristianismo. Monseñor, yo tengo una pregunta. Sí. Toda esta hermosa teología de Pablo, ¿cómo se vivía con Pedro y todos los demás que estaban en Jerusalén a X kilómetros de distancia? Todos los apóstoles sentían esto, vivían esto, ¿cómo estaban relacionados o estaban desfasados? No sé si me estoy explicando. ¿Comulgaban las mismas ideas los apóstoles o Pablo por haber sido iluminado por Jesús iba más adelante de ellos? ¿Cómo estaba esto? Sí, es buena tu pregunta, muy bien. Si tú recuerdas, les dije que por favor leyeran ayer que vimos el resumen de lo que pasó allá en Jerusalén en el ¿cómo se llama? En el concilio. Si ustedes leyeron, ya sea que hayan leído, me hubiera gustado que hubieran leído la explicación que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí hay un momento en que Pedro dice, toma la palabra, la toma él primero, él es el jefe, y les dice a todos los que están reunidos, tanto de la iglesia de Antioquía como de la iglesia de Jerusalén y todos los presbíteros, hermanos, en resumen les dice, ya no tenemos que fijarnos mucho en esa ley, porque esa ley ni nuestros padres ni nosotros la hemos cumplido nunca. Acuérdense, aquí está en el libro, vamos a buscar el libro de los Hechos para que lo oigas, porque si lo oyes te vas a dar cuenta que ya venía el trabajo hecho también por el Espíritu Santo en el corazón de Pedro y en el corazón de todos. Pero que, pues en cada persona tiene, por eso tu pregunta es muy buena, en cada persona es un proceso. Y unos caminan más rápido y otros caminan más despacio. Pero Pedro ya había entendido. Acuérdate, ya expliqué allá cuando estaba en ¿cómo se llama? En la casa de Simón el curtidor. Cuando la visión que tuvo y le dijeron, mata y come. Y eran animales que en el Levítico estaban prohibidos por la ley. Y Pedro dice, no, Señor, yo no puedo comer eso. Y otra vez la voz le dice, mata y come. En otras palabras, lo estaba preparando porque en ese mismo capítulo 10 se tiene que ir a Cesarea, tiene que ir a meterse, cosa extrañísima, terrible, espantosa, meterse a la casa de un centurión que era pagano, para la mente de un judío como Pedro. Ir a la casa, meterse a la casa, nada más eso. Y después ahí, predicar el evangelio y darse cuenta que el Espíritu Santo había bajado sobre este centurión y su familia y termina por bautizarlo. Así que ya lo había hecho. Y el capítulo 11, si tú lees capítulo 11 del libro de los Hechos, se va a Jerusalén porque piensa que tiene que explicar lo que hizo. Él es el jefe. Pero no porque es el jefe tiene derecho a hacer lo que él quiera, como hacen todos los presidentes populistas de este mundo. Creen que gobernar es lo mismo que decía Calígula. ¿Saben qué decía Calígula del gobierno? Dice, tener poder es para hacer lo que uno quiera. Así decía Calígula, por eso nombró cónsul a su caballo. Histórico, no estoy hablando de más. Por eso el presidente de ¿cómo se llama? De Nicaragua nombró vicepresidenta a su esposa. Ya acabé, porque no me quiero meter con lo político, no quiero hablar de Trump, ni quiero hablar de Obrador, no, Dios me libre. Pero vamos acá. Dice, controversia en Jerusalén. Y luego las palabras de Pedro. ¿Ya lo tienen? Si alguien lo tiene, que lo lea. Alguien que lo lea. Me gusta más que lo lean ustedes. Óiganlo bien todos. Hermanos,
verso 7. ¿Qué página? Por favor, aquí no se habla de páginas, señora, por favor, no me ofenda. En la Biblia se habla siempre de capítulos y de versículos a partir de Esteban Landon, 1255, y de Robert Stein, 1555. Solo capítulos y versos. Entonces, capítulo 15, verso 7:5. Hermanos, porque me dijeron que ya la tenían, por eso quise que lo leyeran. Vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Se está refiriendo a los que bautizó, que eran paganos allá en Cesarea Marítima. Síguele. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? O sea, ¿por qué les queréis exigir que cumplan las leyes de Moisés que ni siquiera nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros antepasados hemos cumplido nunca? Adelante. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Nos salvamos por la gracia, es decir, por gracia quiere decir, viene de la palabra gratis. Nos salvamos por regalo exclusivo del Señor Jesús, no por el don de la ley. O sea, con eso te estoy contestando. Lo que predicaban todos era lo mismo, pero el proceso interno de conversión era distinto. Más aún, ya dijimos que ni el mismo Pablo se había desprovisto de algunas costumbrillas que tenía desde el principio, porque el hombre es un animal de costumbres, es una frase de Aristóteles. Y nos cuesta trabajo deshacernos de lo que ya aprendimos, de las costumbres que ya llevamos. Pero teológicamente Pablo es impecable, o sea, es más, ¿se acuerda? Acabamos de llegar de un regaño que le hace a Pedro, porque Pedro, estando convencido, Pedro ya estaba convencido, estaba sentado cenando con la gente de origen pagano que ya eran, ¿cómo se llaman? Que ya eran cristianos. Pero queda acá dentro el gusanillo siempre, ¿me entiendes? Llegan los de allá de Jerusalén y se levanta Pedro y se va a otro lado para que no lo vayan a ver compartiendo. Y se enoja Pablo y le dice, ¿y ahora qué? Si tú que eres judío, quieres vivir, quieres y estás ahora compartiendo con estos de origen pagano, quieres judaizar sin dar el buen ejemplo, etcétera. Entonces quiere decir que sí había ya la misma idea, aunque no les costaba a todos el mismo trabajo. El proceso es largo. Es como cuando yo les decía ayer, que a veces centrar la religión en el núcleo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ir poco a poco deshaciéndonos de algunas devocioncillas que nos enseñó la abuela, nos cuesta trabajo, nos rompe por dentro. Pues sí, pero hay que irla haciendo poco a poco, porque este es el núcleo, para eso estamos estudiando, para centrarnos en lo nuclear. El único que nos salvó es Cristo. Recuerdo muy bien, porque ya les conté que teníamos algunas platiquillas con el señor arzobispo, con el señor Huesca. Un día lo fui a dejar a su casa y ya al entrar a su puerta me dice, oye, explícame así rapidito, dice, ¿qué quiere decir quejaritomene? Es que ese quejaritomene está en el Ave María. Y dice, Jaire María quejaritomene joquirius metasú. Y le digo, quejaritomene quiere decir la llena de gracia. Pero le digo, si quiere, le traduzco para que se entienda bien y no nos confundamos, como lo dice la Biblia de Dios habla hoy. No, me dijo, esa Biblia es populachera. Dice, no, yo quiero una traducción buena. No, le digo, es que la traducción que trae ahí es buena.
Dice, la altamente favorecida. Le digo, para que no tenga usted nunca ¿cómo se llama la tentación de andar diciendo que María es la mediadora de las gracias, que ella nos concede las gracias. No, le digo. María auténticamente es una criatura de Dios adornada para ser madre, pero si usted quiere saber exactamente cuál es su posición en la iglesia, colóquela en las bodas de Caná como suplicante. Y que me cierra la puerta riéndose y me dice, cada día acabas con mi fe. O sea, jugando, porque jugaba un poco conmigo. ¿Por qué es eso? Llena de gracia, es decir, la que fue altísimamente distinguida y favorecida por Dios. Pero ella no es dadora de gracias. Ella es la suplicante. ¿Sí? Por favor. Entonces, si estamos hablando de Cristo, estamos hablando de que el único Salvador es Él. El único Soter es Él, como dice Pablo. ¿Sí? En el plan salvífico de Dios, lógicamente el Padre concibió el plan de la salvación, pero el ejecutor es Cristo. Y el trabajador interno de la salvación es el Espíritu Santo. Entonces es la religión centrada en la Santísima Trinidad. ¿Entienden? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, y espero que se hayan entendido, porque, miren, ¿saben qué les voy a decir de una vez la tarea que les voy a pedir? De acuerdo al tiempo y todo, y también para que avancen, el texto que sigue, de Gálatas 3:1 al 14, no lo voy a hacer mañana, porque esa es una aplicación ya concreta de todo lo que vimos hoy. Quiero ver cómo les va. Léanlo hoy en la tarde, por favor. Lean el texto. Nunca dejen el texto, porque toda exégesis es sobre el texto. Me leen el texto. Gálatas 3:1 al 4. Si pueden leer todo el capítulo 3, lo leen. Y luego vienen a leer las notas que les puse aquí. Tengan en cuenta mucho, porque Pablo es una persona que conoce muy bien el Antiguo Testamento. Vean los textos del Antiguo Testamento que él usa para hacer su exégesis. Estoy acá en el libro de los Hechos. Déjenme pasar a Gálatas. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, aquí se van a fijar, por ejemplo, en un texto que después voy a explicar muy ampliamente en Romanos. En Romanos ocupa todo el capítulo 4. Va a utilizar por primera vez un hallazgo muy grande. A mis discípulos les digo en clase, o les decía yo en clase antes a los más viejos, porque yo tengo discípulos desde hace 45 años. Les decía que el día que Pablo encontró Génesis 15:6, hizo una fiesta, invitó a todos sus amigos y se puso a bailar. Les decía así para que entendieran lo grandioso que le resultó haber encontrado ese texto. Creyó Abraham y Dios se lo reputó como justicia. Aquí lo van a encontrar en el 3. Por favor, se fijan muy bien en el texto. Si no le entienden, me dicen mañana. Después, otro texto que va a manejar Pablo aquí va a ser el de Habacuc. El capítulo 2 de Habacuc. Después voy a tener en Romanos que explicarlo, así que no me preocupa mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer mañana? Algo que sí necesito que se den cuenta, porque aquí, del 3:1 al 14, sigue la idea de ley ley y ¿cómo se llama? Y justificación. Ahí sigue todo eso. Pero donde ya cambia, y ahí sí me interesa, por eso vamos a verlo mañana, en el 4:1 al 11, aquí hay un cambio, se los voy a leer. Aquí está el cambio. Del 4:1 al 31 no encontramos grandes nuevas ideas, dice el texto. Estoy en la página 150. Sino reafirmaciones de las anteriores.
Sin embargo, aparece cierto enfoque que merece subrayarse. Hasta ahora se venía trabajando la oposición entre la ley y la fe. Fe, ley. Justificación por medio de la fe y no por la ley. Ahí están los textos. Y ahora en adelante, la oposición, sobre todo en los 11 primeros versos, es entre la ley y la gracia. Y eso sí necesito explicarlo. Mañana me toca explicarles eso. La diferencia entre ley y gracia. A ustedes les toca hacerse bolas con ley y promesa. Para eso les recuerdo algo. Acuérdense que Génesis 15, 6 es allá en los albores de la historia de Abraham. Todavía no pasaba la ley del Sinaí, todavía no había leyes. De eso se va a valer Pablo. No había leyes. Las leyes se dieron en el 1200, 1230, probablemente antes de Cristo. Entonces, allá dice que Abraham creyó y Dios se lo reputó como justicia. En otras palabras, le bastó a Dios que Abraham creyera que iba a ser padre de un gran pueblo, como las estrellas del cielo y las arenas del mar, para que Dios lo tuviera como hombre justo. En otras palabras, ¿qué va a decir Pablo? Que la justicia se encuentra por la fe, no por el cumplimiento de la ley. Nuestro padre Abraham no conoció el decálogo. Eso es lo que van a ver en el capítulo 3. Y nos vemos en lo que sí ya cambia, porque sí quiero allí que les va a decir a los enviados de Santiago, les va a decir, aparte de todo lo que ya les dije, que es la justificación, quiero hablarles de algo que se llama huilesía, es decir, la filiación divina. En el bautismo, es decir, el cambio fue tan radical que nos hicimos hijos de Dios y por lo tanto herederos del mismo Padre y por lo tanto coherederos del mismo Cristo. Mañana lo vemos. Si hay alguna pregunta más y nos vamos. Sí, monseñor, yo tengo preguntas. Estamos a tiempo, sí, todavía se puede. Gracias, padre. Buenas tardes. Oiga, sí, ahorita lo que acabamos de leer es que la justicia no la vamos a encontrar por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Y como vimos en todo lo que usted hoy nos compartió, entendemos la gratuidad de la redención. ¿Por qué seguimos insistiendo en el catecismo con enseñar los mandamientos y no enseñarles a los niños el valor tan grande que tiene esto, la gratuidad de la redención? Sí, esa es una pregunta de pastoral, señora, muy buena también. Lo voy a ver mañana, precisamente. Pablo va a decir, cuando éramos niños, así va a decir, nepoi quiere decir niño, pero éramos infantes, dice. Pues creíamos en la ley, creíamos en todo eso. Sí, porque realmente el hombre, es decir, ¿por qué Dios les dio leyes? Sí sabía que al final de cuentas lo único que iba a contar es la gratuidad de la salvación por medio de la cruz de Cristo. Porque Dios siempre ha dado su revelación pedagógicamente, de acuerdo a la capacidad del receptor. Voy despacito, porque sé que me están oyendo y sé que este tema les interesa a todos. Porque Dios va dando, se adapta a la capacidad del receptor. De tal manera que yo puedo decir, yo tengo una jarra de agua, pero ustedes nada más tienen un vaso. Entonces, decía Aristóteles, siempre Aristóteles nos va a ayudar en muchas cosas, porque ese lo hizo famoso Santo Tomás. Quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Es decir, el que recibe de acuerdo a la capacidad que tiene de recibir. Repito mi ejemplo. Yo tengo una jarra de agua.
pero cada uno de ustedes solo tiene un vaso. Entonces yo le voy a poner en su vaso y va a recibir no la jarra de agua, porque no tiene capacidad para recibir la jarra de agua, solo tiene un vaso. Entonces, lo que se recibe según la capacidad del que recibe. Y Dios, Pablo lo va a decir más adelante también, en su paciencia eterna, fue erigiendo un pueblo y lo fue educando de acuerdo a la capacidad que tenía ese pueblo. Si Abraham fue seleccionado o escogido allá por el 1850 a.C., en una situación en que la historia todavía estaba muy atrasada, las promesas de Dios a Abraham no podían ser las mismas que nos hace a través de Cristo. ¿Qué le prometió a Abraham? Le prometió que iba a tener una larga vida, que iba a tener, muchos hijos, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. A ellos les encantaba saber que iban a tener muchos hijos, eran patriarcas, la familia en ese tiempo era patriarcal. Entonces, una forma de jalarse a Abraham, de sacarlo del medio ambiente pagano en donde él vivía, es hacerle promesas de acuerdo a la capacidad que él tenía de promoverse. Y Dios también así nos llama a todos nosotros a través del tiempo, de acuerdo a los puntos de interés que tengamos, para después irnos poco a poco aclarando, ¿me entienden? Esa es la pedagogía de Dios. Se adapta al ritmo de nuestros propios intereses en los diversos tiempos en que vivimos. Y eso no crean que pasó allá y ya no sigue pasando. Hoy todavía, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes están aquí porque saborean la teología? Pero yo me pregunto, ¿hace 20 años la saboreaban igual? No. ¿Por qué llegaron aquí? Yo me sé la historia de algunos, no me sé la historia de todos. Unos llegaron porque decían que ya las sectas los andaban, acosando, y que querían saber un poquito más de lo esencial de su religión. Otros llegaron porque una amiga les dijo, no, hombre, mira, ve a la clase, quién sabe qué tanto. Pasó lo que siempre pasa, la historia la lleva Dios, la amiga se salió y la invitada se quedó. Y así son caminos muy, muy, muy especiales que Dios sigue. Yo no les he contado nunca una anécdota personal, pero les voy a contar. A mí Dios me separó de mi familia muy pequeño. Yo siento que fue muy grave eso. Entonces... Te la voy a dar a Liz para que... ¿Cómo? ¿Se puede inhabilitar su micrófono, por favor? Sí. Entonces, cuando yo llegué aquí a Puebla, ¿saben qué me impresionó? Una de las cosas que me causó una emoción estética grandiosa, que dije, qué hermoso es Puebla. No dije qué chula, porque todavía no me sabía la canción. Vi los volcanes desde Huejotzingo. Y yo nunca había visto unos volcanes en mi vida. Había visto la nieve de la que venden de a peso, esas en las calles, ¿me entienden? Entonces me emocionó, me causó una emoción estética muy grande. Y dije, qué tierra tan bonita, qué hermosos volcanes. Y los días siguientes le pedía yo al sacerdote con el que vivíamos que nos llevara a La Paz para ver los volcanes. Y después pasó el tiempo y pues me hice alpinistilla de esos amateur y le subí a todos los volcanes que hay alrededor, me gustaron. Pero formaron parte de una época, ¿me entienden? Hoy una vocación a un servicio de este tamaño no se toma desde la visión de un volcán. Pero les digo, les estoy contando una experiencia personal. Oiga, padre. Cada uno lleva su propio ritmo en la vida, ¿me entienden? Sí. Padre. Alguien iba a hablar. Padre, en el estilo que nos dio usted, el estilo de cada hombre, al llegar a los recursos que tenía Pablo, nos dice usted que por los recursos que tenía de que la escuela hebrea,
él le ponía muchos textos veterotestamentarios y muchas citas del Antiguo Testamento, y dice ahí que ahí se encontró con la cita de Génesis, y fue lo que Eva es para Eva hacer esa para la tesis doctoral, porque ahí se encontró que Abraham creyó en Yahvé y se reputó por justicia. Entonces dice que la amistad con Dios no se gana por cumplimiento de la ley, sino por la fe. Lo dice muy bonito en el estilo del hombre, explica muy bien lo que acaba usted de decir en Sí. los recursos. Sí, les di esto para que ahorita que lean el capítulo 3 hoy en la tarde, Ajá. no vayan a dejar de leerlo en la tarde para que mañana estemos ya en la plática del capítulo 4. Ese texto lo ven con mucho cuidado. Si no lo alcanzan a entender así plenamente, no se preocupen, porque en Romanos lo tenemos en el capítulo 4. Todo el capítulo 4 de Romanos es ese texto. Así dice. Voy a volver sobre el mismo texto otra vez, ¿me entienden? Pero quería yo darme ese brinco porque aquí sí va a cambiar, aparte de hablar de la justificación por la fe, en el 4 habla de la filiación. Quería yo que lo oyéramos. Sí, pero eso dice desde del estilo del hombre. Ahí lo Sí. menciona usted así, que la amistad es gratuita, no se gana por los mandamientos, sino por la fe. Exactamente, la amistad de Dios sigue, decía yo, la misma, digamos, dialéctica de la amistad humana. Uh-huh. O sea, simplemente, ¿cómo nos vamos acercando unos a otros? Pues quién sabe, al final de cuentas, quién sabe. La expresión que decimos así vulgar decía, me caes bien. ¿Y cómo fue que me caíste bien? ¿Quién sabe? En la página 14 del libro, ahí está esa explicación que da usted. Uh-huh. Entonces, vuelvo a repetir, entonces, por lo tanto, es gratuita. Si la amistad humana es gratuita, la amistad de Dios es súper gratuita. Desde luego, Dios nos da su amistad. Y la máxima expresión de la amistad de Dios es habernos regalado a su propio Hijo. Porque no hay amistad que se haga sin regalos, pero hay de regalos a regalos. ¿Sí me entienden? Por eso ese texto de Juan, a mí no me gusta mezclar a un autor con otro, pero lo voy a citar. Amó tanto Dios al mundo que le regaló a su Hijo, capítulo 3, verso 16. Es extraordinario, es el núcleo. También amó tanto Dios al mundo que le regaló a su Hijo. Y luego, si seguimos con ese asunto del amor, ¿qué será, por ejemplo, en el mismo Juan? Ya estoy mezclando a Juan con Pablo y yo no acostumbro eso. Pero es que se completan, sí. Va a decir en el capítulo 15 a propósito de la parábola de la vid. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. O sea, tú puedes dar un suéter, o puedes dar un dinero, o puedes dar unos zapatos, pero la vida se le da a nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces estamos hablando ya no del Padre, de Cristo. Y luego a propósito voy a terminar con el prólogo, con la entrada, con la introducción de Hebreos para que nos entendamos a propósito de eso de que Dios camina pedagógicamente despacio en el corazón de cada uno de nosotros. Dice, de muchas formas, y de muchas maneras, y en forma fragmentaria, así despacito, y en forma fragmentaria, habló Dios a nuestros padres a través de los profetas. Últimamente nos ha hablado por su Hijo. Últimamente nos ha hablado por su Hijo. Y eso lo vamos a ver mañana también aquí, porque allí va a decir, cuando llegó la plenitud, la frase aquí va a estar, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nació bajo la ley. Lo vamos a encontrar mañana. Así es.
O sea, hay en la misma revelación hay un antes y un después. Hay un proceso de acuerdo a la capacidad de la gente. Eso a nivel pueblo, pero también se da a nivel personal. Cada uno de nosotros es una historia distinta de encuentro con Dios. Y cada uno de nosotros representa una gradualidad diferente en esa relación con Dios. Y cada uno de nosotros va poco a poco desmantelando sus viejas costumbres para dejar que la palabra de Dios lo ilumine. Y se va haciendo cada día más divino. De acuerdo también a su plegaria, de acuerdo a su relación con el Espíritu Santo, porque el trabajador del Espíritu, el que nos acusa de pecado, el que nos da la mano para salir del pecado, es el Espíritu Santo. Él es el que nos va, al final de cuentas, haciendo posible esta redención de Cristo. Él nos acerca a Cristo. Por eso, sin el Espíritu Santo, no hay ninguna posibilidad. Vamos a verlo también mañana. Sin el Espíritu Santo no somos capaces ni siquiera de decir Abba. Mañana lo vamos a ver. Abba Pater. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Todavía da tiempo? Una más y se acaba. Una más y se acaba. Pero lo que quiero es saber, ¿se entendió esta parte tan importante de la carta? Porque es el enunciado de la tesis paulina. Sí, monseñor, muchas gracias. Oiga, hay un participante que se llama José Escobedo y que nos dice, ¿alguien puede preguntar al padre Montenegro hasta dónde llega la misericordia de Dios con los que se empeñan en el pecado y viven lejos de él? La misericordia de Dios es eterna, como dice el Salmo. Ve que lo cantamos. La misericordia de Dios es eterna. Dios nunca suspende su esperanza de que regresemos a Él. La última palabra, porque nos crió libres, la tomamos nosotros. Pero Él jamás suspende su amor sobre cada uno de nosotros, porque nosotros somos sus criaturas. Y a todos nos crió por amor. Y nunca suspende su misericordia. Hasta el último instante. Sí. Gracias. Sí. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Que coman sabroso. Y nos vemos mañana con la noticia de que somos hijos de Dios y coherederos de Cristo. Gracias, padre. Gracias, padre. Buenas tardes. Que Dios los bendiga, Ándale, pues, que Dios los bendiga a ustedes. Gracias, muchísimas gracias por sus oraciones. Gracias, monseñor. Buenas tardes para todos. Gracias. Gracias, igualmente. Por si hubiera todavía, pregunta por teléfono, por si todavía hubiera algún boleto del blog que nos quedó. Preguntan por teléfono para que no vayan de embalde. El teléfono, acuérdense, es 243 2058. Preguntan ahí en la tarde si todavía hay boletos y si alguien quiere comprarlos para que ya se acaben todos. ¿Cómo? Ahorita hay 4 boletos. Ahorita dice que hay 4. Hay 4, bueno, pues ok. En la tarde por si alguien quiere. Yo ya tengo el mío porque yo me voy a llevar un carrito, Muy bien. Gracias. Nos vemos, que Dios los bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes. Ustedes significan, son parte de mi apostolado. Se los agradezco muchísimo. Gracias, monseñor. Gracias. ¿Se habla?